Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Vais entrando todos y seguimos hablando de las zonas de cobertura. Estamos hablando de las zonas de cobertura. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde deberíamos llegar? ¿Qué mejoras podríamos implementar? Bueno, vale. Ya. Buenas, Jorge. Sí, adelante, Nia. Soy Nia. Adelante. Que nosotros, pues como has dicho, somos base más o menos nueva. Llevamos 2 añitos, un año con embarcación decente. ¿Hay algún micro por ahí abierto? Sí, Que los se me... estoy cerrando, Nia. Lo que pasa es que hasta que lo consigo, ahí lo tienes. Venga, adelante. Nada, deciros que eso, que nosotros tenemos la suerte eso de tener una base que es Santa Pola muy cercana a la nuestra. Son 18 millas más o menos, y hacia abajo tenemos pues San Pedro, la zona de Murcia. Sí que es verdad que este verano, como ha habido tanta afluencia de incidentes en la zona de Murcia, nos hemos pasado muchas veces a trabajar con ellos y hemos tenido que cambiar también de torre, de pasar de estar hablando con Torre de Valencia a hablar con Torre de Cartagena. Entonces también eso, que hemos estado pues a unas 20 millas más o menos, y nada, igual que vosotros. La más que hemos salido han sido 20 millas hacia mar adentro. Ajá. Nada, para comentar un poquito pues, lo que vosotros habéis dicho también, Monty y tú. Ajá. Bien, pues es esta cuestión. O sea, realmente esto demuestra hasta dónde llegamos. O sea, en paralelo a la costa, bueno, podemos pensar que siempre te puedes refugiar en cualquier sitio, ¿no? Pero cuando sales a esas distancias, bueno, pues se supone que el material de seguridad debe ir en consonancia, ¿verdad? Por lo menos en Alicante se apostó por la implementación de las radiobalizas, se apostó por el ICE, ¿no? Que creo que son medidas de seguridad interesantes, ¿no? Y que dan un plus de seguridad, ¿verdad? No sé, quizás, ya os digo, yo quizás preferiría, ¿no? Más saber que hay otra base intermedia, a lo mejor con una embarcación de menor porte, y saber que me puedo solapar con ella. Quizás quizás hay una embarcación de nivel C más pequeña que a lo mejor no se puede separar tanto de la costa, pero lo que es en la zona contigua, en la zona paralela, pues va a dar una cobertura que da una respuesta rápida y que permite que otra embarcación, si llega más tarde, la respuesta se esté dando desde el principio, ¿no? No sé, ¿qué opináis? Totalmente de acuerdo. Buenas tardes a todos. Hay dos opciones en esto. Si hay alguna base, hay alguna zona donde una embarcación o tener alguna otra zona operativa con voluntarios y demás, fantástico. Y si no hay esa opción, en la misma base donde se dé cobertura, la opción que comentabas, una embarcación de 6 metros en un carro puede ser muy operativo, muy rápido y muy viable y poco costoso el movilizarlo a ciertas zonas. Siempre habrá una cala, una pequeña zona de entrada o salida que más o menos te permita entrar y salir. Y a mí tanto que la navegación, bueno, la navegación un poco paralelo a la costa, el bajar o subir esas millas repercute en la persona que tiene un problema, que bastantes ya. Porque contra más distancia está claro, más tiempo. Pero luego hay otra cosa que es cuando salimos de forma perpendicular. Si salimos mar adentro y tal, se nos complica no la seguridad y el tiempo de espera hacia la persona que vamos a tratar, sino el problema viene hacia nosotros, que era lo que comentabais. Y aquí influyen varias cosas. Por una parte está la homologación de la embarcación y si tenemos material tipo radiobaliza y demás. ¿Qué marca el convenio de salvamento marítimo y qué normativa tenemos en Cruz Roja? Lo primero que teníamos que tener claro, bajo qué norma nos regimos, qué cobertura da a los responsables, a los patrones, a cualquier técnico, a cualquier persona, a SASEMAR mismo dentro de la firma del convenio. Hay que aclarar cuál es la norma, porque si no estaríamos hablando que el mismo día que hablamos de tripulación mínima. ¿Qué pone los papeles? En esto tenemos que cumplir de forma rigurosa lo que más nos obliga, lo que más nos limita. Aunque todos estamos de acuerdo que hay días que igual podemos salir a 12 millas, totalmente de acuerdo, pero igual otros días 5 millas son demasiadas. Ahí está, ahí dejo un poco. Yo creo que tenemos que ver un poco, aclarar cuál es el concepto y aclararlo y definirlo de forma concreta. Yo no dejaría nada ambiguo a las capacidades del patrón. Las capacidades del patrón, el que sale del patrón, el que sale se va a creer un superhéroe y se va a creer capaz de todo. Y puede ser que sí o puede ser que no. Y el que tiene mucha experiencia, un día se le complican las cosas y resulta que podía ser que sí, pero ha sido que no. No sé, ¿cómo lo veis? Bueno, yo en mi zona tenemos un cuadrante de guardias y el cuadrante es impepinable. O sea, se apunta, sabemos quién es el patrón del día
del día o por turnos. Hacemos 3 turnos, mañana, tarde y noche. Y luego la tripulación también va por turnos. O sea, aquí no vamos al tum-tum que tienes que tirar de teléfono 40 veces, no. Aquí sabemos que tal día, por la mañana, está fulanito, menganito, sotanito. Entonces, cada patrón tiene que ser responsable de qué tiempo tiene en ese momento, porque si no, se puede liar la cosa durante su trayecto de guardia y más allá, por si resulta que a las 2 de la tarde le sale la urgencia y él acaba a las 3. O sea, esas cosas son de perogrullo. Y luego el sentido común también, o sea, tú vas con una embarcación muy pequeña, pues yo qué sé, o sea, Salvamento ya te pregunta. O sea, el convenio está claro y también te pregunta que al final es el patrón el que va a decidir si va o no va. ¿eh? Y hay que tener el sentido común. Ahora bien, sin radiobaliza y a palo seco, pues yo qué sé. A veces también Ahí es muy está, complicado. ahí está. Eso es lo que se El tema hizo. seguros, Cuando es lo hablo, importante. claro, cuando hablo de las 32 millas o de las 23 millas que fueron en su momento, pues me pareció a mí una aberración, pero se ve que no había nada más. Era una atención a heridos en barcos de pesca. Entonces, pues al final yo creo que les inspiró más el aspecto humanitario de Cruz Roja que la seguridad en general del resto. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, bueno, un poco, como decía Alberto, ¿no? A ver, sí es verdad que las normativas, cuando se trata de una emergencia, digamos que es como, por ejemplo, ¿no? Tú tienes despachado tu barco para una cantidad de personas a bordo y en caso de una emergencia estás autorizado a llevar más personas antes que dejarlas flotando en el agua, ¿no? Pero sí que me parece, estoy de acuerdo con eso, porque así eso es. En ese caso lo entiendo, porque no porque tengas un máximo de 10 personas en tu barco, si en tu barco caben 20, por lo menos le das flotabilidad, ¿no? Otra cosa es que metas más de las que puede soportar el barco y se hunda y al final mueran todos, ¿no? Pero sí que si de entrada partimos del reconocimiento y está firmado en un convenio que puede darse esa circunstancia de que tengamos que extender nuestra zona de cobertura por encima de lo que está despachado el tipo de embarcación, la pregunta es, ¿no deberíamos establecer esos mínimos de establecer una radiobaliza, establecer un ICE? Yo no sé si a lo mejor no deberíamos llevar una balsa para 3 personas, ¿no? O para las que está despachado el barco, no lo sé. Yo qué sé, yo sé que esto es complejo, ya sé que tenemos un espacio súper reducido, en fin, hay unos modelos por ahí, mira, no me he dado cuenta de buscar esa fotografía. Hay unos modelos de respuesta de botes rápidos, costeros, que llevan balsas salvavidas y que su función consiste en portar balsas salvavidas para dar respuesta, por ejemplo, ante el hundimiento de un tipo de barco que a lo mejor no lleve la misma... mirad, hay cosas muy curiosas. Mirad, aquí en Benidorm las golondrinas que van a la isla de Benidorm, hay algunas que por su tipo de embarcación no están obligadas a llevar chalecos. Es algo alucinante, os lo prometo que esto es verídico. Y como mucho llevan una especie de flotadores y demás que en teoría pues se tiran al agua y la gente se coge, ¿no? Entonces, a lo mejor en esos casos sí que sería bien tener una embarcación que tuviera la capacidad de salir rápido y dotar de medios que floten, ¿no? Mañana, bueno, esto es curioso porque ninguna de las organizaciones que han venido a presentarnos su trabajo en el Mediterráneo no les hemos preguntado con los sistemas que utilizan para dar flotabilidad rápida, con esos tubulares que tiran con guirnalda alrededor, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que decía, ¿no? O sea, hay embarcaciones que su función es portar balsas salvavidas para una cantidad de personas en el agua adicionales, ¿no? No lo sé. Bueno, quizás esto ya os digo que esto ya es divagar un poco e irme un poco a más de lo que quizás podamos hacer. Pero volviendo a nuestra situación, si a mí me van a decir, como comenta Monty, que me voy a ir a 30 millas, y es previsible que eso ocurra, sobre todo, por ejemplo, en su zona, que es una zona de paso, que va a ocurrir, que va a haber un montón de embarcaciones que van a pasar de la zona de lo que es la Marina Alta y parte de la Marina Baja, que van a pasar, o un poquito más arriba, que van a pasar a las islas, pues es lógico que se produzcan más incidencias, ¿no? A más distancia de la costa, ¿no? También es una zona, hay un dispositivo de separación del tráfico, ¿verdad? Ahí arriba en el Cabo Lanao, que puede dar lugar a más incidentes, ¿no? No lo sé, quizás deberíamos ser un poquito más previsores, pensar en incorporar más medios, quizás el barco que estuviera en Denia debería ser más grande. Monty, ¿qué opinas? ¿No? A ver, no, yo creo que no se trata tampoco ni de que sea más grande, más pequeño. Al final se trata de que cada provincia yo creo que se apaña, ¿no? Con los recursos y con el convenio que tiene.
Yo lo veo así, no lo mismo lo que hace Murcia que lo que hace Alicante o hasta incluso lo que hace Valencia. O sea, que yo creo que dista bastante. Yo creo que a nivel nacional sí que se tenían que poner los puntos sobre las is y no un copia y pega, que es lo que veo yo que se hace en cada convenio. Entonces se tendrían que establecer unos mínimos por cada embarcación, porque ellos también son conscientes o deberían de ser conscientes de las distancias que a veces sí que se han hecho. O cuando vas a atender una patera. ¿Qué llevas cuando vas a atender una patera? La embarcación y ya está. Es lo que decías tú, llevas algún dispositivo adicional de lanzamiento para que estas personas si caen al agua se puedan coger algo. Entonces, este tipo de historias deberían de estar previstas, sobre todo en las zonas de navegación complicadas. Zonas entre islas, zonas de pateras o zonas donde se den estas circunstancias en alguna ocasión. Porque al final el voluntario tiene la voluntad y la humanidad de ir, pues sí, pues me voy allí. Y a lo mejor es que no se ha dado cuenta, no ha visto el tiempo, yo qué sé, o ni siquiera ha visto combustible, porque los hay de todos los tipos, o sea, con muy buena voluntad, pero no se ha fijado pues que resulta que el del día anterior no había repostado la embarcación. Nosotros, desde luego, a punta de pistola repostan todos. Acabas lo que sea, una práctica, y tiene la obligación de repostar, porque estas cosas suelen pasar. Ya pasó en alguna ocasión. Entonces, son detalles que desde Madrid, no sé, deberían de marcar unas pautas del mínimo que debe llevar una embarcación. El sistema y la radiografía es sí o sí. Y hasta incluso pues, plantearse en ciertas embarcaciones una balsa salvavidas pues, para un mínimo de 6. Los 3 que puedan ir en la tripulación o 4 y 2 personas que puedan recoger, pues oye, qué menos que llevar ese tipo de medios, al menos en ciertas embarcaciones que es en la zona más complicada. No sé el resto qué opina, aparte de Alberto. Totalmente, totalmente de acuerdo. No se puede dejar nada al azar ni al sentido común. Hay que dejarlo bastante bien atado todo, porque luego están los seguros y los convenios y las normas que tienen las diferentes entidades, que es lo que estaba yo insistiendo antes. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Totalmente. Es que luego cuando ocurre un accidente, la Guardia Civil o la Capitanía Marítima de turno, lo que te dice es, señores, usted con la titulación que tiene podía ir hasta aquí. ¿Qué pasó? Y luego ya tienes que dar 1000 explicaciones que se lo crean, que no y que todo encaje. Y en el momento que hay muertes, hay fallecimientos, que bueno, esperemos que no los haya, es cuando viene el problema para el patrón, porque al final pagando de todo es el patrón. ¿Y usted dónde iba? 32 millas. Es que humanitariamente quería ir allí. Pues a lo mejor hay que plantearse que esas cosas no se hagan, pero esas cosas se deben de plantear desde un convenio y decir, señores, no más de esto. Eso no quiere decir que un día te salgas a 13 millas, pero ya está, hasta aquí llegamos, porque lo tengas a la vista. O sea, hablamos de tener lo que vas a rescatar a la vista. Entonces sí que por ley del mar tienes que ir, porque lo tienes a la vista, lo estás viendo. No va a dejar morir. No, es que me faltan 300 metros para llegar, pero es que me he pasado. Entonces estas cosas hay que tener sentido común. Entonces yo creo que desde el nivel nacional se tenían que tomar un poquito más en serio el programa y sí que tenían que plantear este tipo de historias para todos. Bueno, Monty, yo te quería comprar un barco más grande para que pudieras llegar hasta las islas. Ese era mi propósito. Bueno, yo creo que los barcos tienen que ser un poco más pesados. Lo que tenemos es un poquito de barco pluma. O sea, como comentario decirte que la Lima Sierra Diana pesaba 5.000 kilos casi y la que tenemos ahora pesa 2.300. Entonces un barco pluma. Hablamos de 8,5 metros y la que tenemos ahora son 8,60 metros. Pero bueno, de color muy bonita. Bien, bueno, yendo al tema. Bueno, muy bien. Oye, ¿alguien más nos puede contar de otras zonas de que hayan ido hasta muy lejos o que las distancias en paralelo a la costa sean también amplias? No sé, quizás sea una cuestión más del Mediterráneo, no sé. Si... Bueno, en nuestro caso, como expliqué el otro día, también tenemos una peculiaridad por la costa, ¿no? Bueno, yo soy Manolo Díaz de Huelva. En cuanto a longitud de la costa, pues la verdad que alguna que otra vez hemos ido a 13, 14 millas, no más, ¿no? Quizás lo nuestro es más en plan lo paralelo, ¿no? Lo que os comentaba el otro día. Me he hecho aquí un croquis rápidamente, os lo voy a enseñar un poquillo. Lo que es de nuestra base está aquí en Isla Cristina. Y como os comenté el otro día, la base más cercana de Sasemar está aquí. Compártelo. Manolo. Perdón, creo que lo está compartiendo. Tío. Ahí, compartir pantalla tuya. ¿Pantalla? ¿Sale? Espera, un poquito.
Ahí está, ahí lo tienes. Vale. Bueno, como os comentaba, ¿no? Que nosotros estamos aquí en Isla Cristina y la base más cercana de Sasemar está aquí, en Huelva, ¿no? Que son, bueno, en Mazagón, que son unas 28, 29 millas. Después ya no hay otra base de Cruz Roja hasta Cádiz, que son 82 millas. En Cádiz hay otra base de Sasemar. Entonces, como veis, la costa también aquí nuestra es mucho de bancos de arena, entonces la salvamar está muy limitada en cuanto a la zona muy costera. Nosotros normalmente nos movemos por aquí, en esta franja hasta aquí son unas 15 millas y hasta Punta Umbría unas 22 millas. Pero lo curioso es este punto de aquí, que es lo que comentabas antes, ¿no? No hace zoom, me cago en. Hace zoom esto. Ahora. Aquí está el río Piedra. Si os fijáis, aquí la entrada es muy, muy mala y aquí tenemos 4 asociaciones y clubes deportivos y un puerto deportivo aquí en el Terrón. Nosotros hay veces que hemos hecho un recorrido de ida y vuelta de 35 millas para hacer un remolque de 3 cables, para llevarlo de aquí al puerto deportivo. Aquí hay un puerto del Terrón que por carretera de Isla Cristina está a 7 kilómetros y tener aquí, por ejemplo, una embarcación tipo C, puedes resolver todas las incidencias que se den dentro del río. Sería mucho más efectivo, ¿no? Aquí en el río este censado más o menos hay unas 1.500 embarcaciones deportivas, más en verano después las que se suman, ¿no? Entonces, claro, hay veces también aquí el Guadiana, que es navegable hasta Alcautín y San Lucas de Guadiana, está a 35 millas de Isla Cristina. Hay veces que también hacemos mucho servicio allí, porque allí también hay embarcaderos, hay atraques, hay fondeaderos por el puerto, por el río que diga. Y hacia Poniente, pues también nos metemos en Portugal muchas veces, porque son barcos españoles que vienen a puertos españoles y llaman al 112. Entonces, a partir de ahí, Huelva tiene que pedir autorización, comunicarla a Madrid, Madrid a Lisboa, nos autorizan y podemos entrar en aguas portuguesas. Es un poco lo que comentabais, ¿no? Que el distanciamiento entre una base y otra. Nosotros hay veces, pues eso, que para llegar a lo que es el Piedra adentro, con las condiciones de mar un poco malas, a lo mejor tardamos 1 hora, hora y cuarto. Sin embargo, con una embarcación dentro del río, pues en 20 minutos estás allí. Reduciendo también el coste no solo de tiempo, sino también los costes de combustible y de todo lo que conlleva. Y además el aumento de seguridad, lleváis vosotros. ¿no? Sí, perdona, Monty. Sí, adelante, Monty, adelante. ¿No tenéis vosotros radiobaliza ni...? Sí, tenemos la embarcación nueva. Tenemos la embarcación nueva. Antes tenemos la Calypso, que no tenía nada de eso, pero ahora con la Elena sí tiene radiobaliza, tiene ICE y llevamos un transpondedor de radar también. Ajá. Ya. O sea, de las nuevas de salvamento. Sí, tenemos una unidad de las nuevas. Correcto. Muy bien. Pues no, yo decía, ¿no? Que Salvamento piense en eso, que equipe las embarcaciones bien equipadas, al menos con lo mínimo. Sí. No, ¿qué os parece? O sea, yo iba a decir, ¿no? Cuando he interrumpido a Monty, también es el aumento de seguridad, ¿no? El hecho de que reduzcamos las zonas de cobertura, yo creo que aumenta en seguridad, tanto para el usuario como para nosotros mismos, ¿no? No es lo mismo tener que hacer una gran distancia con una mala mar, como ha pasado a veces, tener que ir hasta Alicante, yo recuerdo días con Castaña, y ser un poquito complicado, ¿no? Perdona, ¿cómo quito la pantalla? ¿Has quitado la pantalla? Yo, si quieres, espérate, te quito yo, no te preocupes. Ahí está, no te preocupes, ya la quito yo, que tengo los power aquí. Sí, os decía eso, ¿no? Que también reducir esas zonas de cobertura redundaría en mayor seguridad, ¿no? En una calidad de respuesta, una respuesta mucho más rápida, de mayor calidad, ¿no? Como decía Manolo, o sea, probablemente una embarcación chiquitita ahí en el río, ¿verdad? Daría la solución, ¿no? Yo, por ejemplo, me recuerdo hace muchos años, había una embarcación también en Benidorm. Esa embarcación al final, pues ya por vieja, cayó y demás, pero sí que había incidencias que los mismos voluntarios que hacían servicio en Altea, pues nos íbamos al puerto de Benidorm y salíamos con la de Benidorm. Quiero decir, porque por tierra estábamos a la misma distancia muchas veces, ¿no? Y era una forma también de dar una mejor cobertura, ¿no? Bueno, ya llegó un momento en que esa embarcación quedó muy mal, muy obsoleta, tuvo algunos problemas también de diferente índole y quedó inoperativa, ¿no? Ya no se pudo utilizar más. No lo sé, yo creo que es que un poco es lo que yo quería un poquito poner de relieve, ¿no? La ventaja de nuestro modelo. O sea, el sistema tan económico,
que está a disposición del Estado, del Plan Nacional de Salvamento Marítimo, ¿no? O sea, si todo esto se pusiera de conocimiento, pues en conocimiento de entidades, de empresas, de quien pueda sostenernos o ayudarnos a sostenernos, no lo sé, a lo mejor era todo más fácil y disponíamos de más medios para poner en marcha más embarcaciones, ¿no? Y que nuestros tripulantes estén con mejores medios y más contentos, y no sé, todo esto que llevamos hablando todos estos días, ¿no? Que redundaría en ese beneficio. Yo, por ejemplo, también me gustaría sacar un tema, y es, por ejemplo, ¿no? ¿Es necesario que tengamos solo embarcaciones de nivel B? ¿Creéis que es el mínimo que necesitamos? ¿O el máximo? Fijaos, la pregunta va en los dos sentidos. ¿Es el mínimo y el máximo? Que eso va por... No solo hay que meter eso, sino que además he caído yo en que hay que meter las fibras ópticas de la serra de reuso. Entonces, eso lo voy a hacer. Voy a pedir a Le corto. Que creo que estaba en otra charla. Sí, decía, perdonar, estaba comentando, ¿no? Que si opináis, ¿no? Que si el nivel B, un poquito lo que empezábamos exponiendo, ¿no? El tipo de diseño de barco, si es el mínimo y es el máximo que debemos tener, ¿no? Todos sabemos que hay barcos en el País Vasco y en La Coruña que son de nivel A, gestionadas por voluntarios, ¿no? Y yo me atrevo a decir, yo doy fe de que, bueno, lo ha dicho Monty, de que también se salen con nivel C y que han hecho muchas cosas, ¿no? Quizás, y Manolo apuntaba a determinados entornos donde una pequeña es mucho mejor incluso. No lo sé, ¿no sería interesante ser más versátiles? Tener un tipo de embarcación apropiada para ríos, por ejemplo, ¿no? Como decía Manolo, más apropiada, con turbinas, no lo sé, estoy poniendo a colación zonas, ¿no? No lo sé. Esto habría que plantearlo. Fíjate que hasta el año 2000, más o menos, Cruz Roja en cada base tenía embarcaciones, hablamos de la zona de costa, tenía embarcaciones pequeñas de nivel C, o sea que eran las playas y las que hacían ese tipo de urgencias, estaba muy localizado por poblaciones, o sea, la costa de Alicante, Valencia, bueno, y toda la costa mediterránea, por ejemplo, tenían en cada asamblea local tenían la embarcación, o sea que eso se fue perdiendo. O sea, nada más se perdieron las playas, se perdió también todo, o no se apostó por ello. O sea, yo creo que no se apostó por ello, se dejó perder el material y se perdió todo. Y también como curiosidad, nosotros hasta el año 2006 o por ahí, cuando ibas a buscar un surfista, aparte de salir la embarcación, salía un vehículo de apoyo por tierra y también hacía su papel, porque desde tierra, desde la playa con prismáticos, muchas veces indicaba la embarcación donde estaba ese surfista. Entonces también es un detalle que quizás se podía recuperar y dar más aliciente a voluntarios que participan en ese tipo de cosas. En ciertos aspectos, ¿no? Hablando de un surfista, una colchoneta y ese tipo de aspectos fuera de horario de playas, cuando no hay cobertura de la vigilancia. Ajá. Bueno, yo no sé si... Bueno, igual me salgo un poco del tema. Sabéis que, por ejemplo, en las Islas Británicas, los equipos de respuesta de costa disponen también de personal que actúa desde la costa, pero que incluso actúan desde lo alto de los acantilados, descolgándose con sistemas de escalada y demás, ¿no? Bueno, no digo que sea un modelo a trasplantar en España, pero un poco a colación de lo que decías, ¿no? De esas unidades de tierra que dan respuesta desde tierra, ¿no? Esos tripulantes de tierra que llamo yo, que ayudan en los lanzamientos y que probablemente durante un tiempo podrían dar esa cobertura, ¿no? Desde playas, con prismáticos, con emisoras, no sé, sí, buena idea. O sea, no es mala idea, te digo que funcionaba en aquel entonces, vamos. Porque muchas veces vas y quizás pierdes el tiempo. Es que alguien ha visto, es que no sé qué. Igual si haces una primera avanzadilla y ves y hablas con la persona que ha hecho ese aviso que está a pie de playa, y pues quizás avanzas más en ese momento. Sí. Bueno, pues, en fin, a ver, veo yo por aquí, a ver si alguien... No hay nadie de arriba, del Cantábrico, que nos cuente un poco cómo ocurre por ahí arriba, ¿no? No, quizás no. Bueno, pues entiendo que, vamos, es un problema que hemos visto. Sí, adelante. Sí, estoy yo, Borja, espera que tenía... Cuéntanos, Borja, ¿cómo hacéis por ahí arriba? Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, en
en Vizcaya, en Guipúzcoa, que es de lo que yo conozco, realmente estamos, comparado con lo que habéis comentado vosotros, estamos bastante cerca los unos de los otros. Yo estoy en la base de Arriluce, en Guecho, y nuestra zona, por ejemplo, hasta la siguiente base, que es la de Bermeo, son 20 millas lo que hay. Y entre Bermeo y Ondarroa, que es la siguiente, son 13 millas, creo. Entonces, pues bueno, estamos bastante bien. Nosotros cubrimos, no sé si conoceréis un poco lo que es la zona de Vizcaya, pero nosotros cubrimos lo que sería desde todo el Abra interior casi hasta Bilbao. La zona de Bilbao lo hacen los bomberos de Bilbao. Y después hacia el este cubrimos hasta Cabo Villano, que si conocéis Plencia o Gorliz, igual a alguno les suena, es esa zona. Y por el oeste llegamos casi hasta Castro, entre lo que es la frontera entre Vizcaya y Cantabria. Alguna vez sí que nos ha hecho Salento Marítimo, tiene torre en Bilbao, y alguna vez sí que nos ha hecho pasar a la zona de Cantabria, pero eso es inusual. Es muy raro que nos manden ir allí. Y bueno, hacia la mar, hacia el norte, que es la mar, normalmente no vamos, lo que vamos es siempre cerca de costa. Nos suele costar a nosotros, la base de Arriluce está en Guecho, lo que es el Abra interior, y hasta salir completamente de puntas, que decimos nosotros, lo que sería salir a la mar, pues ya tardamos igual, son casi 3 millas, 2 o 3 millas desde la base. Entonces nos cuesta eso, salir de la base cuando vamos hacia la mar. Además, pues bueno, nos solapamos bastante bien con Bermeo. Pues quizás Luego, esa es la idea, aparte ¿no? de eso, tenemos los recursos de Salento Marítimo, tiene la Salvamar Alcione, que es una de 21 metros, un remolcador, el María de Maeztu, y luego en Bermeo tienen una salvamar de las pequeñas, que es la Gorbea, la Monte Gorbea. Entonces, bueno, recursos hay recursos, y no tenemos lo que habéis estado comentando vosotros de igual tener que ir a 15 o 20 millas. Nosotros eso lo hacemos cuando vamos de visita a otra base, como quien dice. Claro, tenéis una zona de solapada que es lo ideal. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, volvemos a la problemática de siempre, ¿no? ¿Cómo se sostiene eso? ¿Cómo se apoya? ¿Qué haría falta? ¿Qué entidades serían las que deberían apostar? Cuando digo esto me refiero a qué otras entidades privadas o públicas podrían apoyar, ¿no? Quizás los ayuntamientos no, quizás no vean que esto sea una competencia de ellos. ¿No lo veis así? Al menos en el Mediterráneo siempre nos ha resultado un poquito difícil hacerle entender al ayuntamiento, ¿no? Que era también una parte de su competencia, ¿no? Y que, claro, como es una competencia estatal, costas, depende del Estado, no lo sé, pero yo entiendo que una zona costera, turística, donde hay una respuesta como la nuestra, pues está ganando en calidad, ¿no? No sé si esas banderas azules que son tan cotizadas, si no deberían valorar estos hechos, ¿no? Que también haya una respuesta, ¿no? Pero bueno, claro, la bandera es para la playa, no es para el mar que está después de los 200 metros, ¿no? No sé, es algo que me llama la atención, ¿no? Eso es una hacer opción, y otra opción sensibilización. es los grandes puertos o zonas portuarias, las autoridades portuarias igual es otra vía también. Hay puertos como el de Cartagena, Bilbao, La Coruña, Vigo, Valencia, Barcelona, que tal vez las autoridades portuarias es otra colaboración que se podría buscar, unas sinergias hay que todos sumaran. Yo quisiera hacer una pregunta a Manolo. Ha sido muy gráfico lo de Manolo, lo de una embarcación de 5 o 6 metros, joder, la distancia que te quita moverte en coche, que dar toda la vuelta a la entrada, entrar por la ría, subir por la ría. Es muy gráfico el ejemplo que has puesto. Y luego la colaboración internacional, Manolo, súper interesante el protocolo y tal. La siguiente base de Portugal, ¿cómo a cuántas millas queda más o menos de vosotros? Faro, creo que hay distancia, no sé si hay alguna otra zona por ahí más cercana que tenga base. Te lo pongo en un momentito, nosotros estamos aquí en Isla Cristina. Sí. Pues mira aquí. Pero a ver si esto... Vale, sé qué pueblo es. Crucé, no me acuerdo cómo se llama el pueblo de al lado que tenéis. No, crucé en barquito al otro lado de Portugal. Está ahí al lado. Esto es Villarreal de Santo Antonio. Quiero que exactamente, ahí he estado yo. Donde está la mano.
Sí, un pueblecito grande que tiene un puerto con bastante embarcación. Sí, señor, sí. Y enfrente tenéis otro puerto con bastante embarcación también. ¿Veis En España. Sí. esta edificación de aquí? Sí. Se os queda bastante solapado, se os queda cerca, entonces. Esta es una base de la ISM, que lo tenemos, os digo, a 7 millas de nosotros. Os queda más solapado con Portugal para trabajar en colaboración, ¿verdad? Muchísimo más. Nosotros, ya te digo, estamos separados de ellos a 7 millas. ¿Habéis trabajado en conjunto, Manolo? El año pasado hicimos una búsqueda de desaparecidos en el Guadiana arriba, que fue cuando contactamos con ellos. Tuvimos un encuentro con ellos en Portugal, nos invitaron a un bacalao a la brás, fantástico, y quedamos a hacer después un arroz a la marinera aquí en Isla Cristina, pero ya después vino los carnavales, paramos y ya se solapó con el tema del coronavirus y lo tenemos pendiente. Vamos a estrenar una base y tenemos esta base que vamos a estrenar. Cuando la estrenemos queremos invitarlo para hacerle un arroz, en fin. Y la verdad que fantástico. Fue una colaboración fantástica con ellos. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, sabéis que el domingo tenemos a un responsable. Sí, quería hacer un apunte que estaba comentando Alberto de colaboración con otras entidades. Nosotros, por ejemplo, con la Autoridad Portuaria de Bilbao sí que tenemos colaboración. Entonces, pues bueno, entonces hay una cierta subvención por parte de ellos y nosotros colaboramos con ellos en la retirada de objetos peligrosos para navegación que puede estar. Nosotros estamos dentro del puerto de Bilbao, como quien dice, que hay un gran tráfico de mercantes. Entonces sí que nosotros tenemos una colaboración con ellos. Es normal, claro. Si generan un montón de actividad, muchos avisos son motivados por circunstancias de sus operaciones y es súper correcto. Yo lo veo claramente. Genial, Borja, gracias. Perdona, y además Jorge, ¿puedes quitar la pantalla? Sí, voy. Además, hay una cosa también importante, que los puertos tienen la obligación de tener un plan de emergencias. Entonces, nos deben de incluir. Es más, cuando tú pides un atraque te lo tienen que facilitar. Cuando tú tienes un convenio con Salvamento Marítimo, tú tienes atraque libre en el puerto, en la zona donde ellos estimen oportuno. Por lo tanto, el puerto que no tenga plan de emergencias, pues le interesa también, hasta que lo tenga, porque al final lo tienen que tener todos, pues tener a Cruz Roja ahí. O sea y la obligación, ya os digo, de facilitar un amarre para la embarcación. Eso es sí o sí. Muy bien, pues como veis, yo no sé si el hecho de conocer, ¿no?, las realidades de otras bases, ver las cuestiones, ¿no?, esos detalles, ¿no?, esas zonas de cobertura que hay que cubrir, pues nos demuestran un poco el papel que jugamos. Yo me gustaría, esto que queda aquí grabado, que seguramente lo verán personas que a lo mejor no están dentro de nuestro entorno, ¿no?, y no saben por qué no se lo contamos. Pues la importancia, ¿no? Esa labor, esas capacidades de poder llegar a sitios, como contaba Manolo, ¿no? De llegar incluso a entrar a actuar en otro país, ¿no? En las aguas territoriales de otro país, ¿no? Porque es así, porque hay que salvar las vidas y hay que salvarlas cuando corresponde, ¿no? No sé, yo creo que me encanta, ¿no?, escucharos a todos, que nos contéis vuestras historias de otros entornos, porque bueno, si os dais cuenta, pues estamos todos podríamos decir, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Y bueno, y nada, volver a insistir, ¿no?, que quizás falte el que podamos agrandar nuestras capacidades, ¿no? Que podamos diversificar esa respuesta, a lo mejor con otros medios, ¿no? Pero bueno, vuelvo a hacer la pregunta que no me habéis respondido. ¿Creéis que la nivel B es el barco mínimo o el máximo que debemos tener? ¿No creéis que si tuviéramos un barco más pequeño cubriríamos otras zonas? ¿O que si fuéramos capaces de gestionar barcos más grandes podríamos cubrir adecuadamente esas zonas que a veces llegamos a cubrir de 30 millas, como ha confirmado el compañero de Denia? Hombre, yo creo que dependerá un poco de las características, primero de la zona orográfica y segundo del tipo de tráfico que se pueda tener. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso tenemos 3 puertos deportivos, más el puerto de Bilbao, el Mercante, más el puerto pesquero de Santurce, de Ciervana. Entonces, cada uno debe amoldarse un poco a las características del tipo de tráfico que puede tener. Nosotros, los compañeros de Ondarroa, ellos actúan más en pesqueros, o sea, arrastran pesqueros de gran porte.
Y nosotros, por ejemplo, en cambio, hacemos mucho preventivo y mucho remolque de embarcación deportiva y de objetos peligrosos de navegación. Entonces, creo que cuál es la embarcación ideal para cada sitio dependerá un poco de las características del número de emergencias que tenga al cabo del año, tipo de emergencias que tenga y orografía de la costa. Ajá. Mirad, os voy a compartir una cosa que se me ha quedado pendiente de compartiros, ¿vale? Que hace referencia a lo que dice el último convenio, ¿vale? El último convenio deja establecido esto. Hablando, es un anexo que hay al final del último convenio, luego si queréis os lo paso, los convenios y todo el papeleo este que he buscado. Dice, estas embarcaciones, hace referencia a las que están conveniadas, en este caso, en la actualidad, por diseño no están pensadas para remolcar otras embarcaciones, aunque lleven elementos específicos para poder realizarlos, apóstol de popa, carretel, cabo de remolque, etc. No obstante, cuando las condiciones de mar lo permitan y la embarcación a remolcar no sea muy grande, podrán realizar estas tareas. Como regla general, solo deberán ser utilizadas para realizar remolques en condiciones de mar inferiores a fuerza 3 o 4 y embarcaciones de menos de 10 metros de eslora. Esto lo dice el último convenio firmado. Curioso, ¿verdad? Bueno, y luego remolcas un velero de 18 metros perfectamente. O sea, que esas cosas son así, te mandan ellos. O sea, bueno, es que ya va a criterios si se puede. O sea, si no se puede, evidentemente no lo haces. Pero hasta 18 metros he remolcado yo perfectamente. O sea, pues, bueno, esta es la realidad, ¿vale? Contada en directo y en vivo por compañeros. Aquí están los papeles, como se suele decir, los documentos que nos dicen lo que está escrito y lo que finalmente hacemos, ¿no? Bueno, como veis, yo creo que tenemos mucho de lo que hablar y probablemente de poner blanco sobre negro, muchas propuestas, muchas iniciativas, ¿verdad? No sé, bueno, yo creo que cada día vamos hablando un poquito más, vamos afinando muchos temas. No sé, yo ya he perdido la cuenta de los días, ¿eh? Nos quedan 2 minutitos, pero ya lo vamos a aprovechar ya un poco para ir despidiéndonos, ¿vale? Pero yo creo que, ya os digo que estamos tocando temas muy interesantes. Ojalá alguien de arriba lo escuche. Ojalá alguien tome conciencia y vea estas inquietudes, ¿no? Ayer tuve ocasión de hablar con un compañero, ¿no? Después de la reunión que tuvimos y tal, y ojalá, vuelvo a decirlo, ojalá se vea esa necesidad, ojalá se apoye, ojalá seamos capaces de poner en común muchas más cosas, ojalá seamos capaces de tomar conciencia de quiénes fuimos, de quiénes somos y de quiénes queremos ser en el futuro, ¿no? Me atrevería a decir, ¿no? Y que, como les he dicho estos días de atrás, tenemos que ser nosotros, de verdad, ¿eh? Yo creo que tenemos que nosotros, si queremos que un trabajador social tome nuestras decisiones, si queremos que un psicólogo tome nuestras decisiones, como dijo el compañero Alberto, tendremos que hacerle conocer el mar, ¿vale? Para que sea un psicólogo que sepa de mar, ¿verdad? Decía ayer Alberto y me gustó esa idea. Porque quien tiene que opinar sobre esto es quien sabe, ¿no? Como yo, el martes tenemos un psicólogo que nos va a dar una charla muy, muy interesante. Pues bueno, yo he creído conveniente que sea un especialista el que nos hable de ella, ¿no? En fin. Bueno, pues nada, sin más, no os quiero quitar más tiempo porque sé que todos queremos cenar. Mañana tenemos la presentación de otra ONG, ¿vale? ProMind, que fue una ONG con la que tuve el orgullo de estar en Grecia y nos va a contar un poco su andadura, ¿no? En su momento y ahora en el Mediterráneo, que también están trabajando, y otros muchos de sus proyectos. Bueno, nada más, como siempre, muchísimas gracias a todos y sobre todo, a los que siempre participáis, ¿vale? Gracias, de verdad. Mañana nos vemos otra vez, ¿vale? Un abrazo para todos. Venga. Saludos. Hasta luego. Nos vemos. Un abrazo. Hasta mañana. Buenas noches.